que ciertamente somos justificados por la fe. Amén. Entonces, no solamente Pablo da el ejemplo de Abraham, sino que a la misma vez da el salmo de uno de los segundos patriarcas más grandes, y este es David, y menciona el Salmo 32. Y bueno, usted lo leyó la semana pasada, pero queda una incógnita. Dice el versículo 9, es pues esta bienaventuranza, es decir, este perdón, el hecho de que tú puedas ser perdonado sin obras, ¿es solamente dentro de la circuncisión? Ahora, hemos estudiado sobre la circuncisión. Recuerda que la circuncisión era solamente cortar, hermanos, en el prepucio del hombre, esa parte, ¿verdad? Para poder ser parte del pueblo de Dios. Dios lo había determinado en el libro de Éxodo y es parte de la ley de Moisés, que todo aquel hombre que naciera del pueblo de Israel o que descendiera de Israel tenía que ser circuncidado para poder permanecer o estar dentro de las promesas del pacto abrámico. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Esta bienaventuranza de ser perdonado es solamente para aquellos que están circuncidados? Te pregunto a ti, hermano. ¿Necesitas estar circuncidado para poder tener la promesa de la justificación? Los judíos cristianos, escucha esto, los judíos cristianos creían que la justificación por la fe solo se daba si eras israelita. Solo se daba si eras circuncidado. Es lo mismo que sucedió en la iglesia de Antioquía, por lo cual se armó, en la iglesia de Antioquía, por lo cual se armó un gran conflicto. Acompáñame a Hechos 15, por favor. Otra vez, los judíos cristianos creían que el perdón de pecados solamente se daba por medio de estar circuncidado. Pero si tú creías y no estabas circuncidado, entonces no podías ser salvo. Esta era la incongruencia. Pero mire, por favor, este no es un problema nuevo, no es un problema viejo, es un problema que siempre ha existido. Dice el versículo 1, ya está en Hechos capítulo 15. Dice la Biblia, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué? ¿Te das cuenta? Es lo mismo, siempre es lo mismo para los judíos. Ellos creían que tenían que circuncidarse para ser salvos o de lo contrario, primero tenías que ser circuncidado y luego creer. Si no, ellos decían, no puede ser salvo. Ve el versículo 4, por favor. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, lógicamente está hablando de Pablo y Bernabé. Y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandaros que guarden la ley de Moisés. ¿Te das cuenta? No solamente el problema lo tenía la iglesia de Roma, también la iglesia de Antioquía, también la iglesia de Jerusalén. Como el día de hoy, queridos hermanos, en nuestros tiempos existen tantas sectas, tantas religiones, como por ejemplo algunos de ellos llamados los judaizantes, que creen que para ser salvos necesitas circuncidarte y obedecer los ritos de la ley mosaica. Es una realidad de nuestros tiempos, existen grupos de hombres que predican la circuncisión, que si no hablas hebreo, no puedes ser salvo. Que si no hablas hebreo no puedes entender la Biblia, que si no te circuncidas no puedes ser perdonado, porque primero tienes que estar dentro del pacto abrámico para luego creer. Ese es el problema que radica y que aún radicaba en los tiempos de Pablo. ¿Te das cuenta del problema, hermano? Que de repente un fulano se acerque a la iglesia y diga, hermanos, la realidad es que la salvación viene de los judíos y tienes que circuncidarte, no solamente tienes que tener fe. Y luego nos comienza a envolver, hermanos, con sus clásicas doctrinas falsas, ¿verdad? Porque puede sonar bíblico el hecho de que te digan que debes circuncidarte, porque la Biblia dice que debes circuncidarte para entrar al pacto abrámico. El problema es el siguiente, y es lo que Pablo va a decir. Pablo va a confrontar con la realidad clara y contundente, de manera apologética, la defensa del evangelio. Ve lo que dice el versículo 10. Volvamos a Romanos 4:10. Romanos capítulo 4, versículo 10.
Pero regresemos al 9, leamos un poquito el contexto. ¿Es pues esta bienaventuranza para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Quiénes son los incircuncisos? Los gentiles que no son parte del pueblo de Dios, que no son parte de la nación étnica de Israel. Y luego dice Pablo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Es decir, ¿en qué parte? Mírame aquí, hermano. ¿En qué parte de la vida de Abraham fue justificado Abraham? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? En otros términos, ¿Abraham ya era circuncidado cuando fue justo? ¿O Abraham no había sido circuncidado cuando fue justo? Esa es la pregunta que va a confrontar a los judíos para determinar si la justificación por fe, si la bienaventuranza es solo para los judíos o también para los gentiles. Y les hace la pregunta, véalo nuevamente. La pregunta es, ¿cómo le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y él dice, no en la circuncisión, sino ¿en dónde? Sino en la incircuncisión. Ahora escucha esto, hermanos. Si nos vamos a la historia de Abraham en el libro de Génesis, veremos que fue justo antes de ser circuncidado su justificación. Por lo tanto, la respuesta sería, Abraham fue justo estando en la incircuncisión y ningún judío puede objetar eso. Ningún judío podrá decir, hermano Pablo, te equivocas. Tienes que circuncidarte para luego creer y arrepentirte. Pero están equivocados todos ellos. Porque Abraham recibió la justificación siendo un gentil, siendo un incircunciso. Eso es interesante, hermanos. Si el padre de los judíos fue justificado antes de ser circuncidados, ¿qué nos hace creer que nosotros debemos someternos a la circuncisión para hacernos salvos? Es como conseguir, escucha esto, hermano, es como seguir colocando a la nación de Israel antes que la fe. Es como seguir diciendo, yo necesito hacerme israelita para luego creer. Si yo coloco la circuncisión primero y luego la fe, entonces estoy diciendo que es más relevante ser parte de la nación étnica de Israel que la fe misma en Jesucristo. Es más importante entonces la nación que la persona de Cristo. Ese es el problema. Es más importante a veces, hermano, mira, ahora entrando en nuestro contexto y quizás aplicando un poquito este ejemplo. A veces decimos, o a veces la gente dice, primero mis tradiciones y luego la fe. Primero las costumbres que tengo y luego la fe. Primero los ritos y luego la fe. ¿Estás conmigo? Hay gente que hasta se bautiza y luego creen. Hay gente que viene a la iglesia y luego cree. Pero en el mal sentido de la palabra, ¿me explico? En el sentido de que primero necesitas tantas cosas para luego llegar a la fe. Así que, hermanos, de modo que lo que es primero no es el rito, no es Israel. Lo que es primero no es ser parte de la circuncisión. Lo que es primero no es tener un membrete aquí, ¿verdad? Diciendo soy israelita. Lo que es primero es la fe. Y la fe viene antes de todas las cosas que puedas hacer después de ser justo. Y es la lógica que usa Pablo en el versículo 11. Vea el versículo 11, por favor. Y recibió la circuncisión como ¿qué? Como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún en la incircuncisión. Y luego dice, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Escucha esto, hermano, mírenme aquí. La circuncisión nunca salvó a nadie. Nunca. Ser parte de Israel no te hacía salvo. Por eso no podías ser salvo por la ley.
Por eso no podía ser salvo por la circuncisión. Por eso no puede ser salvo por medio de Israel, porque Israel nunca pudo hacerte salvo. Porque la justificación de Abraham no vino por la circuncisión. La justificación de Abraham no vino por su nacionalidad. Es más, ¿qué nacionalidad tenía Abraham? Era un pagano de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Ciudad pagana, idólatra, llena de hechicería. Por eso, hermanos, nosotros debemos dar gracias porque no necesitamos pertenecer a la nación de Israel para poder tener la bienaventuranza del perdón de pecados. Amén. Qué interesante. La circuncisión nunca te pudo salvar. Ser parte de Israel no salva porque la justicia y la justificación de Abraham no vino por la circuncisión ni por la incircuncisión. Escucha esto, hermano, porque también podemos irnos e inclinarnos del otro lado. Pero la circuncisión y la incircuncisión no salvaron a Abraham. ¿Sabes cuál fue el medio? La fe. Si en Abraham la circuncisión, escucha esto, hermano, porque esto es interesante. Si en Abraham la circuncisión es después de la justificación, cualquier rito, acto, obra, símbolo o acción que tú puedas hacer, no sirven. Otra vez, si en Abraham la circuncisión es después de la justificación, ¿para qué voy a hacer más cosas si ya soy justo? Si ya soy declarado justo, si ya he sido justificado. Recuerda que la justificación solamente es la palabra que empleamos, hermanos, para determinar que estamos sin culpa delante de Dios. Y si ya estoy sin culpa delante de Dios, ¿para qué necesito la circuncisión? ¿Para qué necesito formar parte de Israel? ¿Lo ves? Es más, cuando una persona se circuncida, escucha esto, hermano, cuando una persona se circuncida, podía gozar de qué cosas. Una persona circuncidada podía gozar de ser parte de Israel, podía gozar de ejecutar las obras de la ley, podía gozar de la Pascua y de las cosas que involucraban al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque, digámoslo de esta manera, el boleto, la entrada o la visa para poder hacer todo lo que quieras en Israel, ¿qué era? La circuncisión. Después de la circuncisión, entonces todos los judíos podían obrar. Ningún incircunciso puede comer la Pascua, pero cuando eres circuncidado, puedes comer la Pascua. Ningún incircunciso puede someterse a las leyes mosaicas, pero estando circuncidado, ¿qué tenías que hacer? Cumplir las leyes mosaicas. De modo, hermanos, que el cumplimiento de las obras y los ritos, ¿cuándo viene? ¿Antes de la circuncisión o después de la circuncisión? Después de la circuncisión. Pero la circuncisión viene después de la justificación. Por eso es irónico e incongruente que la gente quiera hacer ritos antes de ser justificado. Es incongruente que la gente quiera salvarse y hasta circuncidarse y bautizarse antes de ser justificado. No puedes añadir una obra si primero no eres justificado. Puedes ser el más bueno, el más piadoso, puedes obedecer todos los ritos de la ley mosaica, pero si primeramente no hubo una justificación, estás edificando sobre la nada. Nosotros edificamos sobre Cristo, sobre la justificación por la fe en el objeto, en la persona de Cristo. Amén. Pero mira, Pablo da dos cosas. ¿Para qué era la circuncisión? Número uno, la circuncisión era para mostrar una señal de aquello que no se ve. La fe se ve, pero la circuncisión sí se ve. Ahí está la evidencia en la parte cortada. Ahí está la evidencia en la sangre. La circuncisión se ve mientras que la fe no se ve. De modo que la circuncisión solamente era la señal, era el sello de que puedes ejecutar las obras. Ahora, hermanos, escucha esto. Ahora no necesitamos de una circuncisión física. Ahora la circuncisión la llevamos en el corazón.
porque la circuncisión sí es bíblica. Pero ahora la circuncisión, hermanos, no nos hace estar bajo la ley, sino que debemos obedecer la ley como por gracia, por gratitud y porque tienes la garantía de que tienes fe. Algo que nos reventará la cabeza es lo siguiente. Y quiero que pienses en esto, hermano. Ve por favor el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún en la circuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que, mírame aquí, hermano, y eso es lo que nos va a reventar la cabeza. Escucha esto. Dios diseñó, predestinó, predeterminó la vida de Abraham, donde él debía de creer en un momento exacto de su vida, estando incircunciso, para que pudiera ser ejemplo para nosotros. Dios preparó la vida de Abraham para que se circuncidara después de creer con un propósito. Y aquí vienen dos. Número uno, ser padre no solo de los judíos nacionales. ¿Te acuerdas que en el Evangelio de Mateo, en Marcos capítulo 3, en Lucas capítulo 3, aparece Juan el Bautista confrontando a los fariseos y también el Señor Jesucristo predicando a los fariseos y diciéndoles, ustedes que dicen que son hijos de Abraham, deben de saber que Dios puede levantar de las piedras hijos de Abraham. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir o queréis hacer. ¿Qué quiero decirte con esto? Que los judíos nacionales, los judíos étnicos, creían que por ser descendientes físicos de Abraham, ya la gozaban de todas a todas. Ya tenían todos los privilegios. Ya tenían la estadía en el lugar celestial, ya podían ellos hacer y deshacer porque eran hijos de Abraham. Pero Jesús les dice, Pablo dice, Abraham es padre también de los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la justicia de Abraham llegó siendo un gentil, no siendo judío. Amén. Eso es increíble. Por eso, hermano, no nos deben menospreciar los judíos diciendo es que yo tengo sangre real, sangre judía, yo vengo de Judá, yo vengo de Efraín y yo soy un judío nacional y mira, yo vivo allá en Palestina. Ok, pero Abraham no era judío. Es más, el judío viene después de Abraham. Porque ¿quién nació primero, Abraham o Judá? Abraham. Entonces, no necesito ser judío para ser justificado. Como tampoco Abraham necesitó ser judío para ser justificado. Como tampoco Abraham necesitó la circuncisión para ser justificado. Como tampoco Abraham necesitó la ley para ser justificado. Amén. Entonces, el punto número uno es que el fin de que Abraham creyera antes de ser circuncidado provoca que después de Abraham todos sean justificados de la misma manera. ¿Sabes por qué? Porque si Dios justificara a cualquier ser humano de otra forma, o por ejemplo, que a fuerzas necesite ser circuncidado para creer, si Dios justificara a una persona de esta forma, entonces sería injusto, porque no estaría justificando a las personas de la misma manera que justificó a Abraham. ¿Sí me explico? Por eso sería injusto, pero no es injusto. ¿Por qué? Porque Dios sigue justificando sin circuncisión a toda criatura. Eso somos nosotros. Amén. Luego dice, también es padre de todos los que no son circuncisos, debido a que caminan igual a su padre. Ve el versículo 11. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿A quiénes, hermanos? Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión. ¿Te das cuenta? Sino quiénes. Sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Ahora te lo voy a explicar un poquito más sencillo.
A veces tomamos hábitos de nuestros padres. Somos un reflejo en ocasiones de nuestros padres. Un reflejo más bonito, ¿no? Pero somos un reflejo de nuestros padres. Físicamente nos parecemos, hablamos casi igual, tomamos ademanes semejantes. Yo veo a Jared y veo al hermano Obed, aunque él diga que no. Yo veo a otros, a la hija de la hermana Elvia y veo a la hermana Elvia. Yo veo a la hermana Elvia y veo a su mamá. ¿Sí está conmigo? Somos un reflejo de nuestros padres. Tomamos hábitos, gestos, formas de caminar, palabras y hasta el mismo peinado en ocasiones. A mí nunca me ha quedado el peinarme para atrás. Gracias a Dios. Pero somos un reflejo de nuestros padres. Y si hay algo que me va a identificar con mi padre, es la actitud que tomo. Y todo esto, hermanos, que te acabé de decir, es lo que te identifica. Pero si tú caminas igual que Abraham, entonces, ¿sabes con quién te identifica? Con Abraham. Si tú sigues las pisadas de la fe que tuvo Abraham, entonces, ¿quién es tu padre? Abraham. Pero si tú sigues las pisadas del malo y de Satanás, ¿quién es tu padre? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Por qué? Porque tal es el hombre, así será el padre. Tal es el niño, así será el padre. Si yo continúo caminando como caminó Abraham, entonces mi padre no es más que Abraham. Por eso Abraham es mi padre. Amén. Y más adelante, hermanos, Pablo va a hacer una ilustración tan extraordinaria que no nos da tiempo de verla el día de hoy. Pero yo me pregunté, ¿qué clase de fe tenía Abraham? Ve, por favor, vamos a leer, vamos a saltarnos un versículo, o quizás unos cuantos, para llegar al tipo de fe o a lo que creyó Abraham, para que pensemos si tenemos la misma fe que Abraham. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra ¿qué? Wow. ¿Qué significa esto? Lógicamente la palabra pistis, la palabra esperanza, es aquello que tú no puedes ver, pero sabes que existe. Esta es la esperanza que tiene Abraham. Pero esta esperanza es contra esperanza. Si de antemano es difícil tener esperanza en aquello que no ves, imagínate en aquello que no ves y que esté en contra. ¿Entiendes, hermano? ¿Entendemos? Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. ¿Y qué se le dijo? Sigue leyendo. Así será tu descendencia. Y luego mira cómo creyó. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Por qué dice que estaba ya como muerto? Porque era un anciano, hermano. Aproximadamente lo tuvo entre los 95 años a su primer hijo. Ya estaba como muerto. Así le dice la Biblia. Es un hombre que ya estaba como muerto, siendo casi de ¿cuántos años? 100 años. Eso es contra esperanza. O sea, puede que tú esperes, puede que Dios te haya dicho, vas a tener un bebé. Ok, tengo 28 años, creo que tengo buena edad. Pero contra esperanza, ¿qué es? Es esperar aquello, pero que va en contra de lo que naturalmente se hace. 100 años. Dios no solamente quieres que yo espere en esta promesa, sino que espere contra la esperanza. ¡Wow! Ahora, no solamente da este ejemplo, da un segundo ejemplo. Siga leyendo. O la esterilidad de la matriz de Sara. No solamente era un anciano de casi 100 años, sino que su esperanza iba contra esperanza porque su esposa, a pesar también de ser una mujer ya de edad avanzada, era estéril. Abraham nunca había tenido hijos.
Dime si eso no es una fe contra fe. ¡Wow, hermano! ¿Y qué sigue diciendo? Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Hermano, esto es fe. Esto es ver aquello que todavía no ves y que a pesar de que está en contra de lo que naturalmente es, lo crees. ¡Wow! De modo que si yo tengo esa misma fe, Abraham se convierte en mi padre. Porque estoy caminando de la misma manera que mi padre. Tengo las mismas pisadas que mi padre. Increíble. Siga leyendo. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, tú podrás decir, hermano, qué excelente fe. Esta fe yo no la tengo. Ten cuidado. Porque si no tienes la fe que tuvo Abraham, entonces no puede ser justificado. Amén. Yo debo tener la misma fe que Abraham para ser justificado. Creer en contraesperanza. Dime, hermano, si acaso algunas personas no ponen duda en nuestras mentes diciendo que Cristo no resucitó. Y pensar, yo puedo creer que Cristo murió, pero pensar que Dios se encarnó. Pensar que resucitó de los muertos. Pensar todas estas cosas, hermanos. Yo debo esperar contra esperanza. Debo tener la misma fe de Abraham. Sigue leyendo 24. Sino también con respecto a nosotros. Es decir, no solamente a Abraham le fue contada por justicia esta fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, a veces pareciera ser que esta fe contra fe, esta esperanza contra esperanza radica en la resurrección de Cristo. Sí, porque a veces, hermano, para la gente le es complejo creer en estas cosas. Pero si tú y yo tenemos la misma fe de Abraham, de creer que, porque lógicamente conoces el contexto, Dios le había dicho a Abraham, haré de ti una nación grande. Dios, pero tengo casi 100 años. Señor, mi esposa es estéril. Hasta Sara se rió. ¿Cómo una mujer como yo va a dar a luz un hijo? Pero eso es tener fe. Esperar en la esperanza contra la esperanza. Terminamos, hermanos, vamos al versículo 13. Romanos 4, versículo 13. ¿Ya está ahí, hermano? Dice el versículo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia ¿de qué? De la fe. Y eso es tan interesante, es casi similar a la circuncisión. El primer problema es que había judíos cristianos que creían que debían ser circuncidados para luego creer, pero también había judíos cristianos que creían que debían guardar la ley y también arrepentirse y también creer. Pero Pablo los confronta y les dice, a ver, la promesa de que Abraham sería una nación grande y sería bendición, la promesa de que se le daría la tierra, y la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Vino la promesa Abraham estando en la ley o sin ley? Exacto. La promesa no vino por el hecho de que Abraham cumpliera la ley. La promesa vino por la fe. No vino por medio de la sujeción de Abraham hacia la ley. Vino por medio de la sujeción de Abraham en la fe. Por lo tanto, hermanos, sabemos que se le dio la promesa antes de la ley. Ni siquiera existía Moisés para dar las leyes. Es más, Moisés es antes de Abraham o después de Abraham. Después de Abraham. Y si es después de Abraham y Abraham fue justificado antes de la ley, entonces ¿Abraham necesitó la ley para ser justificado? No, porque ni siquiera existía
Moisés. Moisés viene después de la descendencia de Leví. Y Leví viene de la descendencia de Jacob. Y Jacob viene de la descendencia de Isaac. E Isaac viene de la descendencia de Abraham. Ni siquiera había existido Moisés cuando ya Abraham era justificado. Ni siquiera Moisés había subido al monte Sinaí cuando Abraham ya era justificado. No necesitamos la ley para ser justos, queridos hermanos. Pero se le dio la promesa después de que creyó, no después de que obró. Las promesas vinieron antes de obrar, y esto fue por medio de la fe y no de la ley. Ahora, dice el versículo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la fe. Quiero hacer una implicación para terminar este estudio. ¿Qué sucedería si la salvación fuera por la ley? El mismo apóstol Pablo va a decir la respuesta. Gracias a Dios no tenemos que inventarnos la respuesta. Dice el versículo siguiente. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es nuestra fe. Antes de que llegues a la pregunta que te hice, quiero hacerte estas dos declaraciones. Si la salvación viene por la ley, entonces hemos creído en vano. Y tengo que echarle ganas a no murmurar, a no andar de chismoso, a no adulterar, a no fornicar, a no andar haciendo esto y el otro, y a hacer todas las cosas que la ley dice. Tengo que echarle ganas a eso, porque mi fe la tiraré a la basura, porque entonces, si Abraham fue justificado por medio de la ley, mi fe no sirve. Pero no, mi fe sirve, porque también Abraham fue justificado por la fe y no por la ley. Y la segunda aclaración que hace Pablo es la siguiente, versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, anulada queda la promesa. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si la justificación fuera por la ley? Número uno, la promesa quedaría anulada. Es decir, la promesa de que Abraham fuera heredero del mundo. Y para nosotros, la promesa de que tú y yo seremos salvos del día de la ira quedaría anulada. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, hermano. Versículo 15. Porque la ley produce ira. ¿Sabes qué es lo único que tendrás si quieres cumplir la ley? Ira. Por eso queda anulada la promesa. Porque no puedes cumplir la ley. Porque lo único que vas a producir no es la justificación. Vas a producir lo contrario. Ira y culpabilidad. Sigue leyendo el versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? Transgresión. Hermano, esto es increíble gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque no somos salvos por medio de la ley, porque si fuera por la ley, lo único que tendríamos como resultado de obedecer la ley es ira. Pero no tenemos ira, tenemos justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que va a terminar diciendo Pablo en el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si fuera por la ley, queda anulada la promesa, porque no podrías tener la promesa porque has dañado la ley. Como cuando un niño quiere ir al McDonald's. Yo sé que ese es un ejemplo muy burdo y no me gusta poner o minimizar la ley de Dios, pero quiero que eso sea un poquito más claro. Es como cuando le dices a tu niño que quiere ir a McDonald's, vamos a ir a McDonald's, siempre y cuando saques 10 en el examen. Pero llega el niño y en lugar de sacar 10, saca 9.9. ¿Merece ir al McDonald's? No, no merece ir al McDonald's, porque no cumplió el requisito, el único requisito, sacar 10. No era un 9.9, no era un 9.8, no era un 9.99999 a la décima potencia, era un 10, pero si no lo cumples, entonces queda anulado lo que te prometí. ¿Ya me entendió, hermano? ¿Sabes, hermano?
Más de 600 mandamientos. Supongamos que solo hay 10. Ni siquiera 5 podemos cumplir. ¿Sí está conmigo? Por eso la promesa queda anulada. Porque lo que voy a producir es ira. Pero ¿sabes por qué Abraham lo logró? No por bueno. Porque ¿qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Nada. Abraham no lo logró por bueno. Abraham no lo logró por piadoso. Abraham lo logró por la fe. Y nada más que la fe. Ve lo que dice el versículo. Porque donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? Transgresión. Ahora, no que no existiera la ley en el mundo. Eso lo vimos en el capítulo 1. ¿Ya existía la ley antes de Moisés? La ley escrita no. Pero la ley en nuestros corazones ya existía. Ya existía. Dios habiendo puesto las leyes en nuestros corazones, las cuales nos acusan de que somos pecadores, acusan a nuestra conciencia y nos persuaden de que hemos hecho bien o mal. Entonces ya existía la ley, y lo que Pablo está diciendo aquí no es que no existía la ley en sí, sino que a la hora de dar la justificación, a la hora de que Dios da la justificación, no se toma en cuenta la calificación por la ley. Eso está diciendo, de que no hay ley para ser justificado. La ley es para ser condenado. Romanos 3:20. ¿La ley es mala? En ninguna manera. Pero la ley solamente es el conocimiento del pecado. Terminamos con el versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Amén. Porque si no es por fe, entonces es por ley. Y si es por ley, ya no es por gracia, porque me lo merecería. ¿Sí me estoy entendiendo, mis hermanos? Si yo estoy obrando por aquella salvación, entonces ya no es por gracia, porque por definición gracia es aquello que Dios me da, pero que no lo merezco. Por eso es por fe, para que sea por gracia. Porque si no es por la fe, entonces debe ser por la ley forzosamente. Versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y le está hablando a judíos y a griegos, a sabios y a no sabios. Porque la carta no va dirigida solamente a un grupo de creyentes judíos. Va dirigida a creyentes judíos y a creyentes griegos, a creyentes gentiles. Hermanos, gracias a Dios por Cristo. No gracias a Dios a Abraham. Abraham solo es el ejemplo de la fe, de la justificación por la fe. Pero gracias a Dios por Cristo. Porque si fuera por la ley, entonces las promesas de Dios quedarían anuladas en nuestras vidas. Por eso es por fe. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias.